probablemente la historia real de lo que sucedió en ese baño, mi subjetividad y mi pensamiento, no te digo que esto vaya a misa, sea a caballo entre lo que cuenta uno y lo que cuenta el otro, ¿vale? Pero, de nuevo, eso no es suficiente para destruir la presunción de inocencia de un señor y meterle en la cárcel. Why are you gay? ¿Qué ha pasado mientras yo no estaba en directo? Pues ha salido la noticia además que nadie se esperaba, ¿no? Son de estas noticias como sorpresa que caen del cielo. Y es que Dani Alves ha sido absuelto, ¿vale? Dani Alves ha sido absuelto por el delito de agresiones sexuales por el que llevaba más de un año en la cárcel. Bueno, en este momento ya no estaba en la cárcel porque ya había salido con estas historias que pasan en España. Pero el tío ha cumplido un año y pico de cárcel. Un año y pico de cárcel que se lo ha tanqueado como un auténtico campeón, ¿vale? Eso no se lo quita absolutamente nadie. Más allá del juicio social y todas las historias. Absuelven a Dani Alves. No hay pruebas suficientes para condenarle por agresión sexual. El exfutbolista estaba condenado a 4 años y 6 meses de prisión por agredir a una joven en una discoteca. Por eso te digo que Dani Alves ya no estaba en prisión. Dani Alves había pasado más de un año en prisión y ya habría salido. Dice: la abogada de Dani Alves ha celebrado la absolución de este viernes de la sentencia que condenó al exfutbolista a 4 años y 6 meses de prisión. Por fin se ha hecho justicia. No sé en qué clase de estado penitenciario se encontraba, pero ya sabéis, chicos, estos días toca que la justicia vuelva a ser patriarcal, ¿vale? Cuando condenaron a Dani Alves, la justicia era sororita y feminista y tenía perspectiva de género, pero ahora que le han absuelto una instancia superior, ahora la justicia es patriarcal y es machista y es misógina, básicamente. Una última hora porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña absuelve al futbolista Dani Alves de agresión sexual, revoca su condena. María Mañanera, ¿cuál es la última hora? Pues eso es, Adela, la Sala de Apelaciones del Tribunal de Justicia de Cataluña, que está compuesta por 3 mujeres y un hombre, ha decidido... Que está compuesta por 3 mujeres y un hombre. Está jodido eso para el relato, ¿eh? Está jodido. ¿No podría estar mejor compuesta por 4 hombres? ¿No se puede esto...? ¿Seguro que se identifican como mujeres? Es que no va a quedar bien lo de 3 mujeres y un hombre, tío. No va a quedar bien para el mensaje que queremos mandar. Absolver a Dani Alves de un delito de agresión sexual por el que, recordamos, había sido condenado a 4 años y medio de prisión por la Audiencia de Barcelona. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal dice que el testimonio de la víctima es insuficiente para mantener la condena al futbolista y que... El testimonio de la víctima es insuficiente porque ya vimos, cuando estuvimos analizando la condena, que caía en contradicciones y en mentiras o en inexactitudes que podían ser comprobadas por las cámaras de seguridad. Básicamente, la chica contó una historia sobre lo que habría pasado antes de entrar en el baño, ¿vale? Y esa historia fue corroborada por las cámaras de seguridad del local y se vio que lo que ella había contado no encajaba con lo que se veía en las cámaras. Ella había contado... pues que la relación que había tenido con Dani Alves había sido fría, distante, que 3 tampoco... mujeres fachas y un hombre. Mientras él había dicho que habían estado guarreando y habían estado tal, ella había contado todo lo contrario. Mientras ella había contado que al entrar en el baño... No sé cuál fue exactamente su versión al entrar en el baño, pero sé que no coincidía con lo que se veía en las cámaras, donde traslucía claramente que ellos se iban juntos a este sitio. Entonces... ¿qué pasó? Que el tribunal en aquel entonces lo que dijo es, bueno, independientemente de que en estas cámaras lo que ella esté contando no sea verdad, ¿vale? No encaje con la realidad, entendemos que como no hay cámaras en el baño, no hay motivos suficientes para que esta señora decida mentir en algo tan importante y tan crucial como puede ser una agresión. Entonces, no la creemos en esta parte, pero en lo que habría sucedido dentro del baño sí que la creemos. Esto es un poco lo que argumentó los jueces de primera instancia y es lo que ahora habría sido revocado porque una instancia superior habría dicho que no es suficiente, independientemente de que pueda tener credibilidad, no es suficiente para vulnerar la presunción de inocencia de Dani Alves, que a estas alturas de la película, que este señor ya estaba en libertad. O sea, la película que emocionó a Spielberg ahora mismo.
En todo caso, prevalece la presunción de inocencia. Recordamos que Dani Alves había pasado más de un año en prisión provisional. ¿Ella pasará un año en la cárcel por mentir? No, porque tampoco se puede probar que ella mintiese. O sea, lo que prueba esta sentencia no es que ella ha mentido a la hora de acusar a Dani Alves de lo que pasó en el baño, que ni tú ni yo sabemos lo que pasó allí. ¿Vale? Lo que prueba esta sentencia es que las declaraciones de la tía, de acuerdo a que no son exactas con lo que se vio y demás, no son suficientes para vulnerar la presunción de este tío de inocencia. No, esto no significa, Venturis, que la denuncia sea falsa. Que hay gente que confunde cosas a veces, ¿no? En plan, pues eso significa que es falsa. No, significa que la presunción de inocencia prevalece por encima de la denuncia de la señora esta, porque no es suficiente para meter a un tío en la cárcel. Y que había alcanzado la libertad provisional tras pagar una fianza de más de 1 millón de euros, precisamente por lo que ocurrió aquella noche del 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de la ciudad condal. Muchas gracias, María. Están todos patidifusos. Mira, esta es la nota. Esta es la nota que ha puesto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. ¿Vale? Revoca por unanimidad la sentencia del condenado. Dice, la sección de apelación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado por unanimidad el recurso del futbolista que fue condenado, bla, 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 bla. El pleno de la sección, integrado por las magistradas, no comparte la convicción del Tribunal de Instancia expresada en su resolución, la exposición de la cual contiene a lo largo de los razonamientos una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias. Desestima así los recursos de la Fiscalía, porque la Fiscalía pedía muchos más años, evidentemente, que pedía elevar la pena a 9 años, la acusación particular, que pedía subir la pena a 12 años, y absuelve al acusado dejando sin efecto las medidas cautelares impuestas y declarando de oficio las costas procesales. La sentencia notificada hoy señala que la resolución recurrida ya se aludía a la falta de fiabilidad del testimonio de la denunciante en la parte del relato objetivamente comprobable que se podía comprobar por las cámaras de seguridad, por referirse a hechos de los que hay grabación en vídeo, indicando de forma explícita que lo que relata no se corresponde con la realidad, así como en parte del que afectaba a otros que no fueron grabados, como la negación de una práctica sexual corroborada con muy alta probabilidad por pruebas de ADN. Añade el tribunal que, en cambio, en la sentencia recurrida se aceptaba el resto de la declaración, el que se refiere a la penetración vaginal inconsentida en el interior del baño de la discoteca. Esto es lo que os he dicho. Lo de fuera no me lo creo, ¿vale? Porque podemos comprobarlo, pero lo de dentro, como no podemos comprobarlo, sí me lo creo. Eludiendo el contraste de esta con otras pruebas, entre ellas el pericial, dactiloscópica y la biológica de ADN. El salto argumental que da la sentencia de instancia en este particular, situando la creencia subjetiva de la declaración de la denunciante, acotándolo únicamente a la penetración vaginal inconsentida, siendo que ha resultado ser un testigo no fiable, pues otras de sus muchas afirmaciones no se han verificado, elude lo que metodológicamente debió de indagarse por el Tribunal de Instancia, que es el contraste de esa declaración con las demás pruebas, que agrega que de la prueba practicada no se puede concluir que se hayan superado los estándares que exige la presunción de inocencia en conformidad con tal. El tribunal, en cualquier caso, explica que la única hipótesis relevante que se somete a juicio es la acusatoria y que, por tanto, el hecho de no dar esta por acreditada no supone afirmar que la hipótesis verdadera sea la que mantiene la defensa del acusado. Credibilidad versus fiabilidad. La sección de... Esto es lo que digo, que el hecho de que lo que ella dice no se sostenga no significa que lo que está diciendo Dani Alves sea que la versión de Dani Alves sea la hipótesis verdadera. De la sección de apelaciones aclara en su relación la diferencia entre credibilidad y fiabilidad. La sentencia de instancia utiliza en su análisis el término credibilidad como sinónimo de fiabilidad, y no lo es. Credibilidad responde a una creencia subjetiva que no se puede contrastar asociado a quien presta la declaración. La fiabilidad, en cambio, afecta a la declaración misma. Lo que hay que evaluar respecto del testimonio en sí para determinar su fiabilidad es su veracidad, es decir, la correspondencia entre lo que el testimonio contiene y aquello que ha ocurrido efectivamente, y ello solo es posible si se cuenta con elementos objetivos que permitan dicha determinación. De este modo se permite la evaluación individual del testimonio como medio de prueba que luego, para obtener mayor fiabilidad, necesita de la corroboración que se produce por la valoración conjunta del acervo probatorio. El Tribunal de Instancia ha optado por acoger
acoger una creencia subjetiva de lo que ocurrió en el interior del baño, limitada únicamente al hecho de que la penetración vaginal fue inconsentida, como sostiene la denunciante, justificando la versión penetración vaginal inconsentida con el argumento de que puede modificarse el consentimiento para mantener la relación sexual en cualquier momento y aventurando posibles razones por las cuales la denunciante ha podido faltar a la verdad para explicar los desajustes del relato por razones de necesidad. Añade que la resolución de la Audiencia Provincial, sin embargo, no despeja por qué se puede aceptar para sostener una condena un relato no verificable con prueba periférica, pero con origen en un testigo que, por lo que hemos expuesto, ha resultado no fiable en la parte del relato que se puede contrastar. Es por ello que la invocación genérica a la que se puede cambiar de opinión no convierte ni muta lo infiable en fiable, porque afecta a la veracidad del relato y ello atañe a cómo se reconstruye el hecho probado. Presenta déficits valorativos muy relevantes y que no ha extremado las cautelas para confrontar los contenidos que arroja la actividad probatoria. Bueno, básicamente, tampoco voy a ir mucho más allá, a lo mejor ahora me leo la parte del consentimiento, pero evidentemente, como en muchas otras cosas, el problema que hay en este caso es de prueba, ¿vale? Si solo tenemos para probar, en este caso, que se ha producido una agresión, el testimonio de la chica, y el testimonio de la chica está viciado porque incumple en inexactitudes o entra en inexactitudes cuando describe otras partes que son fácilmente corroborables, pues de acuerdo a nuestro código legal es muy difícil, entiendo yo, que estas declaraciones sean verificables o se les pueda dar la suficiente veracidad como para vulnerar la presunción de inocencia. También hay que recordar que la razón por la que muchos preguntáis, ¿y Dani Alves? Pero entonces, la razón por la que tampoco es veraz la versión de Dani Alves, o tampoco tiene fiabilidad extrema la versión de Dani Alves, es porque Dani Alves, recordemos que cambió 150 veces de versión, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que los dos habrían caído en inexactitudes y todas estas cuestiones, al final, ¿vale?, prevalece lo que es más valioso en este caso, que es la presunción de inocencia de un acusado que podría ir a la cárcel, como ha ido a la cárcel durante varios años. También te digo, si la chica, en lugar... Pero esto pasa, yo creo, de las dos maneras. Yo creo que si la chica, a la hora de hacer la acusación, hubiese dicho la verdad desde el principio, en lugar de quitar todo el peso de no, yo en ningún momento estuve con este tío, no, en ningún momento estuve guarreando con este tío, no, en ningún momento, en lugar de mentir en esa parte, hubiese dicho, sí, yo hice todas estas acciones, pero luego una vez dentro del baño se produjo esto y esto hubiese sido fácilmente corroborable, probablemente a este señor no le habrían quitado la condena. Pero en el momento en el que tú denuncias algo y no cuentas toda la verdad o no cuentas la verdad y luego eso se puede verificar con cámaras, pues evidentemente es muy difícil que tu testimonio se convierta en una prueba de cargo para acabar con la presunción de inocencia, a no ser que tengas muchísima perspectiva de género. No prevalece porque lo enchironaron, no prevalece porque... Tío, yo recuerdo cuando salió el caso de Dani Alves, O sea, Dani Alves creo que ha tenido suerte. Te lo voy a decir así. O sea, Dani Alves creo que ha tenido suerte. No ha tenido suerte porque ha pasado años en la cárcel, creo... Pero Dani Alves ha tenido suerte de que esta señora haya mentido a la hora de decir las cosas como las ha dicho para obtener esta absolución, ¿vale? Porque yo recuerdo las primeras semanas con respecto a las acusaciones de Dani Alves y la versión de Dani Alves iba cambiando a la hora, ¿sabes? Primero declaraba una cosa, luego declaró otra, no sé cuántos cambios de versión hizo Dani Alves. Entonces, a Dani Alves lo que le ha salvado es que el relato de esta tía, ¿vale?, era poco fiable en tanto se podía corroborar por las cámaras de seguridad. Pero si de la defensa de Dani Alves y de cómo articuló esa defensa hubiese dependido, Dani Alves iba para adelante. Es firme, no sé qué me da que el Tribunal Supremo puede volver a condenarlo. Sí, pero veremos cómo queda, por ahora no. Las integrantes de la sección de apelación comparten lo que se afirma en la sentencia de instancia de que la conducta de la denunciante, que puede observarse en la grabación y que difiere de la expuesta en su declaración, ningún efecto puede derivarse sobre la existencia de un consentimiento o falta de consentimiento ulterior.
Dicen, como señala la sentencia de instancia y este tribunal lo viene avalando de manera reiterada, la libertad sexual individual en personas adultas como parte integrante de la personalidad se traduce en la libre facultad de realizar actos de naturaleza sexual eligiendo libremente de cómo, dónde, cuándo y con quién, de forma que la libertad sexual y el inseparable consentimiento individual lo es para cada uno de los actos de esta naturaleza que se realicen, no admitiéndose porque el consentimiento general ni el diferido. Dice, pero en este caso señala una vez constatado que lo explicado por la denunciante difiere notablemente de lo acontecido, según el examen del episodio grabado, el examen de lo que no está registrado, insistimos, tiene que ser particularmente riguroso y estricto conforme a las exigencias de presunción de inocencia para dar por acreditada la hipótesis acusatoria. Y en este punto, la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido compromete gravemente la fiabilidad de su relato. La sentencia de instancia presenta déficits valorativos muy relevantes que no ha extremado las cautelas para confrontar los contenidos que arroja la actividad probatoria. Bueno, no se ha contrastado el relato de la denunciante que debía ser expuesto a mayor escrutinio con la prueba dactiloscópica ni con la biológica que apoya las tesis sostenidas por la defensa, pruebas de contraste neutras y científicas, pues como decíamos al inicio, lo que se afirma en la sentencia ha de poder revisar y verificar en segunda instancia. Las insuficiencias probatorias que se han expresado conducen a la conclusión de que no se ha superado el estándar que exige la presunción de inocencia, el cual tiene que desplegar sus efectos conduciendo a la revocación de la sentencia de instancia y al dictado de una resolución absolutoria, dejando sin efecto las medidas cautelares adoptadas. Y esto es lo que decía Irene Montero con la primera sentencia, ¿vale? Alves establece con muchísima claridad que estamos ante un caso de agresión sexual porque la víctima no consintió. Súper claro, Irene. Era de las cosas, yo diría de las cosas más claras que hay en este mundo. O sea, hay pocas cosas claras en el mundo, ¿vale? Hay pocas certezas mutables. Pero yo creo que la agresión de Dani Alves, por no haber consentimiento, era la primera de ellas, sin duda. Porque la víctima no consintió. No consintió. Es decir, lo que define la agresión sexual, claro, la diferencia entre la libertad sexual y la violencia sexual, no es que el agresor ejerciese violencia o intimidación contra la víctima y que ella pueda probarlo a través de heridas o marcas en su cuerpo. Eso no importa. Las pruebas no importan. A lo mejor, de acuerdo a la condena de primera instancia, entiendo que Irene Montero diga esto. En plan, ¿lo veis? Como lo único que importa aquí es lo que diga mi pene. Es increíble. Sino exclusivamente el hecho de que ella no consintiera. Claro. Este es el resultado de la lucha feminista por garantizarnos. ¿Y qué ha pasado en segunda instancia, Irene? Con tu ley del solo sí es sí. Ahora los jueces son machistas. Las juezas, porque no olvidemos que son mujeres las que han llegado a esta conclusión. Han concluido que para probarse, ¿vale?, esa falta de consentimiento, tiene que haber una veracidad en el relato, en este caso de la señora, que no ha podido ser verificada. En el momento en el que eso no ha podido ser verificado, ¿vale?, porque su relato tenía fuertes inconsistencias que podían ser comprobadas por las cámaras de seguridad, su relato deja de tener el peso que tiene una prueba de cargo para acabar con una presunción de inocencia. ¿Es culpa de Ayuso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se ha librado para mí un supuesto culpable. Es posible, ¿eh? O sea, yo no pongo la mano en el fuego porque Dani Alves dentro de ese baño se comportase como una persona normal, ¿vale? No pongo la mano en el fuego por ello. Pero me parece importante que si un testimonio va a servir como prueba de cargo para acabar con la presunción de inocencia, este testimonio tiene que ser impoluto, ¿vale? Tiene, en el momento en el que este testimonio empieza a distorsionar la realidad para, de alguna manera, apuntalar su caso, y esta distorsión de la realidad se puede comprobar, para mí este testimonio deja de tener valor como prueba de cargo. Entonces yo sí que creo que está bien absuelto, independientemente de lo que yo pueda pensar o lo que yo pueda creer de manera subjetiva de acuerdo a los hechos que pudo o no pudo pasar en el baño, lo cual no sé. Lo cual solo saben Dani Alves y esa señora de ahí. Pero bueno. Nuestro derecho a la libertad sexual, porque solo sí sea así, y por luchar contra la impunidad de las violencias sexuales. Mirad, la sentencia dice literalmente que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Claro. Dice, es que al revés es inocente. No, dice, es que no se entiende que ella mintiera en la parte que estaba grabada. A ver, yo puedo ligar eso a que tú
al intentar vender tu historia de violación, ¿vale? Intentas contar una versión, es a lo que yo podría vincular que ella mintiese en algo como las pruebas que habían sido grabadas en vídeo, que probablemente ya no sabía que habían sido grabadas en vídeo. Entonces, probablemente tú subjetivamente entiendas que va a ser mucho más fácil condenar a este señor si en lugar de decir, sí, yo estaba guarreando con él, sí, yo estaba moviéndole el culo en sus caderas, sí, yo me fui con él al baño para hacer cosas y a lo mejor luego me arrepentí, dices en todo momento, no, a mí no me convencía, no, realmente no estuvimos bailando tanto, porque crees que así tu historia va a tener más empaque, va a tener más impacto y la gente, en lugar de pensar que eres una fresca, va a pensar que eres una víctima de un señor que de manera totalmente arbitraria te ha cogido, te ha metido en un baño y te ha agredido y se ha ido y ha pensado, porque probablemente la historia real esté un poco a caballo entre lo que dice Dani Alves, que es que ella se le tiró encima, y a caballo entre lo que dice la tía, que es que fue una violación salvaje sin ningún tipo de advertencia previa y tal. Probablemente fuese, ella estaba guarreando con él, es lo que yo pienso esto, probablemente ella estaba guarreando con el tío, fueron al baño, probablemente ella en algún momento o le dijo que parara o le dijo que no le gustaba lo que estaba pasando y tal, y él en ese momento estaba como un mono empalmado, estaba como más duro que el pico de una mesa, y probablemente hicieron algo que a ella no le acabó gustando y que tuvo un impacto sobre ella, que al salir pues estaba hecha una mierda y todo lo que quieras. Y el tío además se piró y le dijo que te den por el culo. Entonces, probablemente la historia real de lo que sucedió en ese baño, mi subjetividad y mi pensamiento, no te digo que esto vaya a misa, sea a caballo entre lo que cuenta uno y lo que cuenta el otro, ¿vale? Pero, de nuevo, eso no es suficiente para destruir la presunción de inocencia de un señor y meterle en la cárcel. Es decir, que con el modelo actual el consentimiento es lo que define la diferencia entre la libertad sexual y una agresión sexual, claro. Y que antes del modelo del solo sí es sí, las mujeres, para que se... Antes del modelo no habría sido condenado, y después del modelo parece que tampoco ha sido condenado Irene Montero. Conociese judicialmente que habían sufrido una agresión sexual, necesitaban probar que el agresor había ejercido contra ellas violencia o intimidación y que ellas se habían resistido y por eso tenían heridas o Claro. Edúquense, jueces, tienen que formarse, ¿vale? Los jueces tienen que formarse más en perspectiva de género porque no están entendiendo lo que Irene Montero les está queriendo comunicar. Cuerpo que demostrasen esa resistencia a la violencia ejercida. Lo que define la agresión sexual ya no es la violencia o la intimidación, sino la ausencia de consentimiento. Claro, la ausencia, sí. Esto por no hablar de la impunidad en la que quedaban la inmensa mayoría. La inmensa mayoría quedan en una impunidad brutal, no como ahora con tu ley. De los agresores sexuales con el modelo penal anterior. Antes, a lo mejor, hubiese sido más fácil condenarlo por abuso. A lo mejor, o no, a lo mejor la pena hubiese sido más severa. Eso es un poco lo que se está discutiendo. Pero yo creo que antes, teniendo en cuenta, o sea, que, es decir, en el momento en el que el testimonio de la tía tiene las lagunas que tiene el testimonio de esta tía, me parece que eso acaba desvirtuando la prueba de cargo, que es la necesaria para condenar a ese tío. Entonces, creo que con el código penal anterior tampoco habría sido suficiente, creo, Ahora, luego hablaremos con Pablo de Lora, que es un experto en este tema, y a ver qué nos comenta. Porque se consideraba que no eran violencia muchas cosas que en realidad eran violencia, y también porque existe una cultura de la violación que cuestiona antes a la víctima que a los propios agresores, que les desalienta la denuncia. Terrible, ¿no? Esto de... ¿Cómo cuestionar a la víctima? ¿Cómo osas? Y que además cuestiona. Deberíamos, cada vez que señalan a un hombre, deberíamos meterle en la cárcel y echar la llave, a la víctima en lugar de garantizar su protección y combatir la impunidad de los agresores. Totalmente, tía. Totalmente. O sea, flipo, ¿vale, Irene? O sea, a tope. La sentencia contra Dani Alves establece con claridad que cometió una agresión sexual porque la víctima no consintió. Es el resultado de la lucha feminista por el derecho a la libertad sexual y por poner el consentimiento en el centro. Se acabó la impunidad, solo sí es sí. La cara de tonta que se le tiene que haber quedado, tío. Ahora esto es lo que dice ahora. La sentencia que absuelve a Dani Alves alegando que la víctima no es creíble es un claro ejemplo de violencia institucional. Ahí está, tío. La justicia patriarcal. Y justicia patriarcal que desprotege a las mujeres y, como dice la ONU,
mantiene la cultura de impunidad de los agresores. Una y mil veces, solo sí es sí. Ahí está, es que hay muchos prejuicios, Irene. Muchos prejuicios, tío. Está todo lleno de prejuicios. Es increíble. You are gay. Contrastando la versión de la denunciante con lo registrado en las cámaras de seguridad, podemos concluir que no coinciden estas versiones. De ahí que no parezca razonable la versión de la denunciante, ni es coherente con lo que hemos observado en los vídeos, ni es lógica. Sin embargo, en el ámbito de la credibilidad de la denunciante, esta sí se ve afectada, lo que nos lleva a preguntarnos si no entender ajustada a la realidad parte de su declaración permite considerar que nada de lo declarado por la denunciante se corresponde con la realidad de lo ocurrido. Y esto es como justificaba que no le creía a una parte, pero sí le creía a otra. Este tribunal cree que no, que cabe la posibilidad de que se dé credibilidad a parte del relato y a otra no, porque su versión se ha mantenido tanto en el tiempo, porque ningún motivo de la denunciante para acusar falsamente a quien no conoce, y sobre todo porque la reacción de la denunciante tras los hechos es tan coherente con la existencia de una relación vaginal inconsentida que la misma no se puede llegar a entender si no es desde el convencimiento de que han ocurrido los hechos tal y como vienen relatados por la denunciante en este punto. Estas son las razones por las que el tribunal de primera instancia decía que decidía creer a la denunciante y la audiencia provincial de Cataluña habría dicho que tururú, presunción de inocencia. Y es lo que es, ¿sabes? Y es lo que es. Why are you gay?